fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Desde la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, con Antonio J. Esteban. Saludos cordiales, amigos oyentes. Continuamos con esta serie de programas con los que les acompañamos estos días alrededor de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Lo realizamos desde el mismo lugar al que vino la Virgen María para confortar al apóstol Santiago y a algunos de sus discípulos, la orilla del río Ebro, en la ciudad de Zaragoza. Para nuestros oyentes de otros países les indicamos que estamos hablando de la capital de la región de Aragón, en el noreste de España, una ciudad a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Como les contamos en nuestro programa anterior, el día 2 de enero del año 40 de la era cristiana, la Virgen María se apareció en carne mortal, entonces vivía en Jerusalén, con San Juan, al apóstol Santiago el Mayor, a orillas del Ebro, en Zaragoza, cuyas fuerzas empezaban a flaquear ante la poca respuesta de los césar-augustanos a su predicación. La actual ciudad de Zaragoza se llamaba César Augusta en la época romana. Por ello habrán observado que hablamos de la venida de la Virgen y no de su aparición, como en otros lugares. Es lo que diferencia la del Pilar a otras apariciones marianas de la cristiandad. Fue la primera y ocurrió antes de ser asunta la Virgen a los cielos. María entregó al apóstol una columna de jaspe como símbolo de la fortaleza de la fe, columna que popularmente es conocida como el Pilar. Según la tradición, el apóstol Santiago y los primeros conversos levantaron una primera capilla, que no se conserva, en torno a la sagrada columna. Seguramente fue la primera iglesia en todo el mundo dedicada a la Santísima Virgen María. A lo largo de los siglos ha habido diversas construcciones hasta llegar al actual templo, pero la sagrada columna que dejó María al apóstol Santiago constituye el origen y el eje sobre el que se han levantado los distintos templos, y según la tradición, la columna ha permanecido siempre en la misma ubicación. La tradición afirma que hubo una capilla primitiva respetada durante la dominación musulmana. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I, en 1118, fue sustituida por un templo románico. Este templo románico fue construido durante el pontificado del obispo don Pedro de Librana. De este templo aún se conserva un tímpano, hoy colocado en el muro sur, junto a la puerta baja del templo. En torno a 1434, un incendio destruyó prácticamente el templo y el claustro que existía, y en el que se veneraba el pilar con la imagen de Nuestra Señora, y se iniciaron los trabajos para la erección de una nueva construcción gótica. En este periodo fue destacada benefactora doña Blanca de Navarra, consorte del rey Juan II de Aragón, muy devota por haber sanado de su enfermedad por intercesión de la Virgen. En el siglo XVII surgió la idea de levantar un nuevo santuario más grandioso. Eran tiempos de gran fervor religioso, suscitado, entre otros motivos, por el milagro de Calanda en 1640. Hablaremos en otro programa de este importante milagro. Desde que empezaron los trabajos hasta su conclusión en 1872 pasaron cerca de 2 siglos, por lo que se acuñó la expresión dura más que las obras del Pilar. Hacemos un breve paréntesis en este relato histórico para escuchar el himno a la Virgen del Pilar. Como les decíamos en nuestro programa anterior, es muy conocida la jaculatoria, que los altavoces de la Catedral Basílica emiten cada día y se oye desde muchos lugares de la ciudad. La jaculatoria a la Virgen del Pilar, el bendita y alabada sea la hora, la escuchamos en el programa anterior y es la sintonía de este programa. Hoy les hablamos del himno, compuesto en 1908 con letra del sacerdote aragonés
Florencio Jardiel Dovato y música del compositor catalán Joan Baptista Lambert y Caminal. Dice así el himno a la Virgen del Pilar: Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste visitar. Este pueblo que te adora, de tu amor favor implora, y te aclama y te bendice, abrazado a tu pilar. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad. Pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. Cantad, cantad, himnos de honor y de alabanza a la Virgen del Pilar. Vamos a escucharlo interpretado por la Capilla de Música de la Basílica y el coro de infantes, todos ellos bajo la dirección del maestro de capilla y director de música de las catedrales de Zaragoza, don José María Verdejo Marín. La sagrada columna que dejó la Virgen María al apóstol Santiago es el eje sobre el que se han levantado los distintos templos a lo largo de la historia. Pero según la tradición, la columna ha permanecido siempre en la misma ubicación.
El pilar es una columna de base circular de jaspe amarillo y castaño claro con vetas oscuras. La mayor parte se encuentra elevada, es la que queda cubierta por el manto y la base queda empotrada en la construcción. Es decir, cuando visitamos la Catedral Basílica y nos situamos frente a la Santa Capilla, mirando la imagen de la Virgen, no podemos ver el pilar, porque está cubierto por el manto. Los días 2, 12 y 20 de cada mes, la Virgen no lleva manto y lo que vemos es un forro de plata repujado en el que está enfundado el pilar. Entonces, ¿no podemos ver la columna que la Virgen María trajo a Zaragoza? Pues sí que es posible. En la parte trasera de la Santa Capilla hay un óvalo de 14 centímetros enmarcado por un reborde de oro en el que se aprecia el desgaste debido a los besos y a las muestras de fe que le han profesado millones de fieles a lo largo de la historia. Nuestros oyentes, que son muy avezados, estarán ya pensando que lo más importante en la Basílica del Pilar es... No hay duda, piensen un poquito. Lo más importante en la Catedral Basílica del Pilar, como en cualquier iglesia del mundo, es el Santísimo Sacramento. Jesús vivo, real y eficaz. Lo demás son imágenes, representaciones. Pero en segundo lugar, deberíamos decir que está la Santa Columna, algo que trajo a esta ciudad la mismísima Virgen María. Lo que ella trajo es esa columna que podemos venerar en la parte posterior de la Santa Capilla. Una columna que trajeron las propias manos de la Virgen. Merece la pena, ¿verdad?, acercarse a algo que la propia Madre de Jesús, nuestra Madre, trajo para todos nosotros. ¿Y la imagen de la Virgen? Pues la imagen que se venera, puesta sobre el pilar, sobre la columna, es una bellísima talla de tan solo 36 centímetros de alto, realizada en madera dorada y policromada, en la que destaca el trabajo de las pleguerías y de los ropajes. Es de bulto redondo, es decir, está tallada también por detrás, y muestra a la Virgen coronada y madre portando al niño en un costado. Algunos estudiosos apuntan que pudo encargarse a Juan de la Huerta en la primera mitad del siglo XV tras el incendio que sufrió la capilla en la que se veneraba la Sagrada Columna y donde se sabe que había un retablo que se perdió en el incendio. La talla, junto con la corona, sobre la columna cubierta por el manto, le otorga la característica imagen que todos conocemos de la Virgen del Pilar. Como decíamos, la columna está forrada con una chapa de plata repujada y es costumbre arraigada desde hace varios siglos cubrir la Sagrada Columna con los mantos que le regalan devotos particulares e instituciones de toda índole. La Virgen cuenta con más de 500 mantos de forma de trapecio circular, confeccionados con ricos tejidos y elaborados con todo tipo de técnicas, pintados, bordados, de papel, de encaje de bolillos, de muchas maneras. Ya hemos dicho anteriormente que los días 2, 12 y 20 de cada mes la Virgen se muestra sin manto y por lo tanto se puede observar esa funda de la columna labrada en plata. Y nos falta por recordar las coronas de la Virgen. En la actualidad la basílica tiene 10 coronas, algunas de ellas de alto valor histórico-artístico y únicas en su género. Tranquila, como un suave atardecer.
para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar es mucho más que unos datos históricos o que las fechas de construcción de naves y cúpulas, mucho más que un edificio o que una casa material. El Pilar de Zaragoza es el caso de un santuario mariano situado en medio de una ciudad. Igual que María acompañó a las primeras comunidades cristianas, de la misma manera lo hace en el centro de Zaragoza con los cristianos de hoy. De hecho, en el Pilar empiezan no pocos proyectos de los zaragozanos y de los aragoneses. Ante la Virgen se presentan en su inicio y ante la Virgen se regresa para dar gracias. El Pilar es un centro de peregrinación para aragoneses, españoles y pueblos de todo el mundo. A él acuden millones de personas cada año para visitar a la Virgen, para orar y celebrar los sacramentos, para pedir, para dar gracias. El Templo del Pilar es una verdadera casa de acogida y de encuentro con Jesucristo. En él María nos lleva a Jesús, el fruto bendito de su vientre, el Hijo unigénito del Padre. Muchos fieles que visitan el templo, incluso alejados de la práctica religiosa, se ven impulsados a participar en la celebración eucarística que hay a todas horas del día y a acercarse al sacramento de la reconciliación, cuyo servicio se ofrece de forma permanente. Para algunas de estas personas, su paso por el Pilar ha marcado un antes y un después en sus vidas. También el paso de niños por la Virgen, que se repite a diario, es una tradición arraigada y en no pocas ocasiones se producen largas filas ante la puerta de acceso a la Santa Capilla. Los infanticos llevan a los niños a los pies de la imagen de Santa María, desde que son alumbrados y hasta que reciben la primera comunión. Las familias ofrecen así a sus hijos a Nuestra Madre María y buscan cobijo para ellos bajo su manto protector. El Pilar de Zaragoza es centro mundial de peregrinaciones, como decíamos,
Por sus naves discurren sin cesar grupos de peregrinos venidos de todas las partes del mundo. No en vano es el edificio más visitado de Aragón y uno de los primeros de España. Además, en los últimos años se ha impulsado una ruta mariana de 4 importantes santuarios alineados y dedicados a la Santísima Virgen: El Pilar, Montserrat, Torre Ciudad y Lourdes, de manera que muchos grupos organizan la peregrinación a los 4 santuarios. Para otros, el Pilar es el punto central de una peregrinación más larga: Lourdes, el Pilar de Zaragoza y Fátima. Además, el Pilar es también la catedral de la diócesis de Zaragoza. No es la única, pues la Seo del Salvador era ya la catedral donde se coronaba a los reyes de Aragón. El mismo Cabildo Metropolitano de Zaragoza es el encargado de atender y gestionar ambas sedes catedralicias. Esto significa, desde el punto de vista eclesiológico, que es la sede del obispo diocesano, arzobispo en el caso de Zaragoza. Es este un dato importante, pues no sólo la convierte en la iglesia principal de la diócesis, sino que expresa una especial vinculación de los sacerdotes y de los fieles, a través de su obispo, a la que es su iglesia local, que los ha engendrado en la fe, que les acompaña en su vida mediante la celebración de los sacramentos y que los instruye mediante el magisterio del obispo, sucesor de los apóstoles. Los zaragozanos visitamos el Pilar de manera asidua y vamos a contarles algo muy particular. Lo expresamos en una fórmula lingüística peculiar, llena de significado y de cariño. Voy a ver a la Virgen, exactamente igual que cuando vamos a ver a nuestra Madre. Por todo ello, la Basílica del Pilar es un lugar singular de oración, de encuentro, de espiritualidad, de eclesialidad. Lo que más altares tiene es la Virgen del Pilar. Lo que más altares tiene que no hay pecho hará con él, que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve, es la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es patrona de Zaragoza y de Aragón y es reconocida como la reina y la patrona de la hispanidad. De sus columnas cuelgan las banderas de todos los países latinoamericanos y la Plaza del Pilar cuenta con la Fuente de la Hispanidad, que dibuja el mapa del continente centro y sudamericano. Esto es debido a la coincidencia del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, con el día de la fiesta de la Virgen del Pilar. Bajo el patronazgo de la Virgen del Pilar se acogen todos los pueblos hispanos. Haciendo referencia a la tradición de su venida a la orilla del río Ebro para fortalecer la fe del apóstol Santiago, rezamos y cantamos a diario esa jaculatoria popular que el pueblo cristiano entona con gran entusiasmo. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Por siempre sea bendita y alabada. Escuchamos a don Domingo Buesa, historiador y director de Alma Mater Museum, Museo Diocesano de Zaragoza.
A finales del siglo XIII, un archivero del Pilar copia en unos folios en blanco, en un viejo códice, lo que era una tradición mantenida oralmente, transmitida de padres a hijos, que hablaba de que la madrugada del 2 de enero del año 40, la Virgen María, María de Nazaret, que todavía está viva porque tardaron unos años en morir, está en Zaragoza para animar al apóstol Santiago y a 7 convertidos que forman la primera comunidad cristiana. Esto, que es la venerable tradición, lo confirma no solamente la fe. Hay testimonios arqueológicos y testimonios documentales y testimonios bibliográficos que nos hablan de cómo la presencia de María en Zaragoza es uno de los ejes fundamentales de la historia de esta tierra, y además cómo el propio templo se edifica sobre una casa romana donde tiene lugar la primera celebración religiosa de esta comunidad o eclesia, la Domus Ecclesia de Zaragoza. El Papa San Juan Pablo II, cuando viene a Zaragoza, a los pies de la Virgen, declara y señala que la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, es la referencia del mundo de la hispanidad y que además es la referencia fundamental de los inicios del cristianismo en Europa. Este hecho es fundamental porque además esta vinculación de la patrona con el mundo hispanoamericano es tradicional. Toda la documentación de Cristóbal Colón, la mayor parte del archivo de la familia Colón, reside en el Pilar, se deposita en el Pilar. Pero desde el siglo XVI sabemos que se hacen copias de la Virgen para llevarlas al mundo hispanoamericano, a las naciones hispanoamericanas, que van a tener una enorme cantidad de capillas y de iglesias dedicadas a la Virgen. Con lo cual, yo, si tuviera que señalar algo, aparte de considerar que la Virgen del Pilar es el eje fundamental de Aragón, la Virgen del Pilar es también el eje fundamental de ese gran proyecto y de esa gran empresa que se llamó el mundo hispanoamericano. Desde el siglo I de nuestra era hay documentada una iglesia en Zaragoza, por lo tanto hay que tener en cuenta que es la primera iglesia que en el mundo se construye a la Virgen María. Es una iglesia además que gustaba hablar y mencionar muchas veces a Fernando el Católico, señalando que en su reino, en el reino de Aragón, estaba la iglesia más antigua dedicada a la Virgen. A partir del siglo I y hasta el momento se suceden una iglesia visigoda, una iglesia románica, una iglesia gótica y la catedral barroca, pero sobre todo fundamentalmente yo creo que lo que se sucede es la idea y el concepto de que la sagrada columna sobre la cual está la imagen devocional es el pilar sobre el que se construye la historia de Aragón, la historia de España e incluso yo me atrevo a decir que la historia del mundo hispánico, porque de alguna manera la referencia de toda esta gran cultura española es la sagrada columna que está en Zaragoza. En torno al Pilar, a lo largo de los siglos, se han ido sucediendo muchos clérigos que han avanzado en la ciencia, en la literatura, en la poesía, en la historia o en la agricultura. Gentes que de alguna manera han construido lo que es la civilización moderna y han sentado las bases del mundo futuro, del mundo de hoy. Y esa es la labor que un poco está retomando en este momento el Arzobispado de Zaragoza con ese proyecto, con esa marca y esa institución que es Alma Mater, que es fundamentalmente un espacio de encuentro, un espacio de reflexión en el cual se apuesta claramente por el futuro y por la dignidad del ser humano, que para nosotros es prioritaria. Agradecemos mucho a don Domingo Buesa, historiador y director de Alma Mater Museum, Museo Diocesano de Zaragoza, y a la Delegación de Medios del Arzobispado las facilidades dadas para estas grabaciones. Esperamos que todos hayamos aprendido hoy algo más sobre el regalo que le hizo la Virgen María a esta tierra donde nos encontramos de visitarla en carne mortal. Les saludamos cordialmente desde la Plaza del Pilar de Zaragoza y les invitamos a unirse a nosotros en la oración colecta de la Misa de la Virgen del Pilar. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo
has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les hemos ofrecido fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Desde la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, con Antonio J. Esteban.